En las extensiones más profundas, impenetrables y olvidadas de la selva colombiana, en esos laberintos verdes donde el narcotráfico, la minería ilegal y las guerrillas históricas han intentado esconderse, camuflarse y operar con total impunidad durante décadas, las reglas del juego geopolítico y militar acaban de sufrir un cambio absoluto, sísmico y definitivo. No se oyen venir, no se dejan ver a simple vista, pero están ahí, acechando desde el infinito. A más de 15.000 metros de altura, muy por encima de las capas de nubes y fuera del alcance de cualquier amenaza convencional desde tierra, un vigilante implacable y silencioso ha comenzado a dominar los cielos de nuestra patria. Es una máquina de precisión quirúrgica diseñada específicamente para cambiar las tornas del terror y transformar el miedo de bando. El formidable y temido MQ-9A Reaper. Hoy, la tecnología de combate no tripulado más letal, avanzada y sofisticada del planeta, cruza oficialmente nuestras fronteras en el marco de una cooperación binacional sin precedentes. Las fuerzas militares de Colombia abren las puertas al verdadero titán de los aires, y para las estructuras narcoterroristas que durante tanto tiempo han azotado a las regiones, la densa y protectora oscuridad de la noche ya no es ningún refugio. Para comprender la verdadera magnitud de este salto estratégico y operativo, es absolutamente necesario mirar de frente la ingeniería monumental de una de las plataformas no tripuladas más avanzadas jamás construidas por la industria de defensa de Estados Unidos y General Atomics. El MQ-9A Reaper no es, bajo ninguna circunstancia, un simple dron de observación comercial o de reconocimiento táctico ligero adaptado para tareas menores. Es un sistema de combate aéreo completo de categoría MALE, es decir, de media altitud y gran autonomía, impulsado por un imponente y potente motor turbohélice, Honeywell TP-E33110, que le otorga una superioridad técnica, aerodinámica y operativa inigualable en cualquier teatro de operaciones bélicas del mundo actual. La característica más aterradora para el enemigo y más valiosa para nuestra fuerza pública es su autonomía verdaderamente implacable. Esta bestia del aire puede permanecer en vuelo continuo durante más de 27 horas seguidas sin necesidad de tocar tierra, pulverizando por completo la limitada capacidad de persistencia de cualquier aeronave tripulada tradicional del arsenal colombiano, las cuales se ven obligadas constantemente a interrumpir sus misiones de vigilancia debido al desgaste físico de las tripulaciones y a las complejas y costosas logísticas de combustible. A esta resistencia sobrehumana se le suma un sofisticado y abrumador conjunto de sensores multiespectrales de última generación, cámaras térmicas infrarrojas de alta definición y sistemas de comunicación satelital en tiempo real que tienen la capacidad literal de convertir la noche más oscura en pleno día. Penetrando el follaje más denso de la selva amazónica o del Pacífico para detectar con absoluta claridad el calor corporal de un campamento clandestino, el desplazamiento furtivo de una caravana ilegal de vehículos o la maquinaria pesada empleada en la destrucción de los ríos por parte de la minería criminal. Sin embargo, lo que verdaderamente redefine por completo la ecuación del conflicto armado colombiano en este histórico acuerdo es su devastadora, contundente y versátil configuración ofensiva. El MQ-9A Reaper no vuela meramente para recopilar información cartográfica o para informar sobre posiciones enemigas. Está meticulosamente estructurado con una arquitectura de sistemas eléctricos y puntos de anclaje externos reforzados capaces de portar hasta 1.361 kilogramos de carga útil letal, incluyendo misiles aire-superficie de guiado láser AGM-114, Hellfire y bombas inteligentes de precisión milimétrica guiadas por láser y GPS. Esto significa con total claridad que bajo las estrictas reglas de enfrentamiento, el respeto absoluto por el derecho internacional humanitario y las autorizaciones soberanas directas del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, este coloso del aire puede transitar de la simple fase de observación pasiva al ataque directo y selectivo en cuestión de segundos sobre objetivos de alto valor estratégico, lo que históricamente exigía semanas enteras de planeación de inteligencia, inserciones terrestres de altísimo riesgo y prolongados combates a pie a través de selvas traicioneras y sembradas de campos minados por los terroristas, hoy se resuelve con una capacidad de respuesta quirúrgica inmediata,
que neutraliza la movilidad de los grupos armados antes de que siquiera sospechen que están siendo observados. La integración operativa de estas primeras 3 aeronaves, las cuales llegan inicialmente bajo la modalidad estratégica de préstamo con la firme proyección geopolítica de consolidar una flota permanente y propia mediante futuras adquisiciones presupuestales de unidades adicionales con recursos del Estado, se materializa en el momento exacto y más crítico en que la seguridad nacional exige una respuesta tecnológica muy superior a la del adversario. Durante los últimos años, las disidencias de las FARC, el ELN y estructuras criminales transnacionales como el Clan del Golfo han apostado de manera sistemática por la fragmentación criminal en pequeños grupos móviles, economías ilícitas camufladas en la inmensidad de las regiones y el uso oportunista de la geografía para burlar la acción de la ley. Incluso en un intento desesperado por contrarrestar la presión estatal, estos grupos armados han intentado modernizarse improvisando pequeños drones comerciales, con cargas explosivas adaptadas para hostigar a la fuerza pública. Ante esto, el Estado colombiano responde de manera contundente con un salto cuántico tecnológico que neutraliza cualquier intento de paridad criminal. El gran dolor de cabeza y el límite histórico de la inteligencia militar colombiana radicaba en que los blancos clave de las organizaciones terroristas lograban escabullirse una y otra vez, porque los aviones de reconocimiento tripulados debían obligatoriamente regresar a las bases a repostar combustible. Esa pesadilla logística ha llegado a su fin de manera definitiva, porque el Reaper simplemente se queda ahí, orbitando en absoluto silencio a gran altura, vigilando sin parpadear cada trocha del narcotráfico, cada laboratorio rústico de procesamiento de pasta base de coca y cada caleta escondida en los rincones más complejos y apartados de la geografía nacional. Esta histórica llegada representa, por encima de todo, una profunda, inquebrantable y rotunda declaración de soberanía y autoridad estatal que demuestra de una vez por todas que la Constitución y la ley colombiana no se detienen en los límites donde empieza la espesura infranqueable de la selva o la cordillera. Los cabecillas narcoterroristas que durante décadas se creyeron intocables, protegidos por las distancias kilométricas y las barreras naturales del terreno, hoy cargan con una realidad aplastante. Tienen un recordatorio permanente, silencioso y letal, zumbando a miles de metros de altura sobre sus cabezas, vigilando cada uno de sus pasos sin que puedan hacer absolutamente nada para evitarlo. No se trata únicamente de propinar golpes devastadores a las finanzas del narcoterrorismo cortando de raíz las rutas del veneno financiero que alimenta la violencia y la corrupción en las regiones, sino de cumplir con el sagrado deber moral de proteger de manera directa la vida y la integridad de los soldados y policías de la patria, quienes ya no tendrán que arriesgar la vida dando el primer paso a ciegas en áreas minadas. La combinación sinérgica de una estación avanzada de control en tierra, tripulaciones colombianas altamente capacitadas y una persistencia de vuelo verdaderamente inagotable, otorga al país el dominio absoluto de su espacio aéreo y la capacidad de disuasión más poderosa, moderna y respetada de todo el continente sudamericano. La guerra contemporánea y la defensa de las naciones modernas no se ganan meramente con volumen de fuego bruto o con despliegues masivos de infantería. Se ganan alcanzando y manteniendo una superioridad absoluta y dominante en el aire, en la gestión analítica de la información en tiempo real y en la aplicación de una precisión quirúrgica implacable. Con la incorporación oficial de los sistemas MQ-9 a Reaper a nuestras capacidades de defensa, los cielos de Colombia resguardan a partir de hoy un ojo omnipresente que jamás parpadea, que jamás descansa y que no conoce el margen de error frente a aquellos que durante demasiado tiempo han enlutado a la nación con el terror y el narcotráfico. Para los comandantes guerrilleros, las redes de apoyo al terrorismo y los carteles internacionales de la droga, el mensaje que emana desde las alturas es absolutamente contundente, claro y sin margen para la duda. La tecnología de vigilancia más avanzada del planeta los está observando segundo a segundo en tiempo real. Y la justicia implacable del Estado colombiano, esta vez, opera y golpea directamente desde el cielo. ¿Consideras que este impresionante despliegue de superioridad tecnológica y poder aéreo será finalmente el factor definitivo y transformador para lograr la desarticulación total de las redes narcoterroristas en las regiones más complejas y violentas del país?
¿O crees que los grupos armados buscarán nuevas formas desesperadas de adaptación en la clandestinidad? Déjanos tu valiosa opinión en la sección de comentarios. Suscríbete al canal para no perderte ningún análisis profundo, detallado y exclusivo sobre estrategia y defensa militar. Y comparte este contenido con más apasionados por la seguridad nacional para que todo el país descubra cómo se blinda y se defiende con honor la soberanía de nuestra patria.